Para analizar justamente este inédito incremento de violencia en la Ciudad de México, conversaremos enseguida con Daniel Cunhama. Daniel Cunhama es experto en criminología y política criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Muy buenos días, gracias Daniel por aceptar conversar para nuestro auditorio. Por favor, ¿a qué se debe el incremento de la violencia en la Ciudad de México, donde se pensaba pues estaba bajo control respecto al resto del país? Hola Maru, Manuel, Buenos buenos días. días, muchas gracias por invitarme en este espacio. Pues bueno, mira, hemos visto cómo desde la gestión anterior con Miguel Ángel Mancera, el repunte de la criminalidad en términos generales pues estuvo en ascenso. Hoy vemos cómo particularmente el homicidio doloso tiene un incremento importante, como también el tema de los robos. Esto se debe por varias cuestiones. Por un lado, el homicidio doloso, pues estamos nosotros mirando cómo el contexto que está ocurriendo principalmente en la delegación Cuauhtémoc, con la rivalidad que hay entre estas dos organizaciones delictivas, la Unión Tepito y la Anti-Unión Tepito, pues ha sido también una parte importante para que haya, digamos, una ola distinta respecto a la violencia homicida. También, pues, estas confrontaciones impactan en otros espacios de la Ciudad de México, por el descontrol que se tiene también en términos del abasto de las drogas, que de alguna manera ellos son una pieza importante en la distribución en la Ciudad de México. Por otra parte, pues también estas ligeras alzas que hay respecto al robo, pues se debe también un poco a la falta de estrategia que ha venido mostrando las corporaciones policiales. Me parece que es muy importante seguir fortaleciendo los esquemas de seguridad en términos de el fortalecimiento de la lógica de los cuadrantes, pero también respecto al crimen organizado, pues generar, digamos, una estrategia integral que nos permita tener bajo control y, en su caso, erradicar estas actividades criminales, ¿verdad? Así es, ahora que mencionas esta estrategia, la de los cuadrantes, que se anunció con bombo y platillo y probablemente está quizá en acomodo, no sabemos, las cientos, miles de cámaras que hay en toda la Ciudad de México, al parecer no es suficiente. ¿Tienen las autoridades, Daniel Cunhama, la capacidad para hacerle frente a esta ola de violencia en la Ciudad de México, que pues ya tomó tintes de crimen organizado? Mira, no es fácil la pregunta, Sí. sobre todo porque, mira, prácticamente las estrategias que se han venido realizando en la Ciudad de México particularmente obedecen a algo que le llamamos prevención situacional. ¿Qué hace la prevención situacional? Hace precisamente modificar los entornos para que la delincuencia no ocurra. Esta lógica pues parte de un principio importante en el que hay una triada, un delincuente motivado, un contexto propicio para que ocurra, digamos, el delito, y por otro lado, una ausencia de vigilancia. Lo que se pretende con estas cámaras y con el fortalecimiento de algunos operativos... Claro que me va a decir. ¿Sí? Escuchamos, Sí, Daniel. te escuchamos. Sí, es romper, digamos, con esta triada para que el delito no aparezca. Sin embargo, estas estrategias solamente lo que ocurre, lo que sucede es desplazar el delito. Esta cobertura no se puede tener en la totalidad de los rincones de la Ciudad de México. Entonces se priorizan espacios y áreas para poderle poner atención. Sin embargo, esto lo único que ocasiona es el desplazamiento de la delincuencia, aquello que le llaman efecto cucaracha. Sin embargo, una transformación profunda debería de apuntar a una prevención social, es decir, no descuidar estas partes, pero tampoco y fundamentalmente en la atención de aquellos factores que hacen que los jóvenes principalmente se vinculen a la violencia, a la criminalidad. Es un trabajo mucho más fuerte, mucho más estructural, mucho más profundo, pero es sumamente importante y necesario para que tener un control
a mediano plazo de la criminalidad y la violencia. Daniel, acabamos de escuchar que, bueno, el día de ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio el espaldarazo a nuestra jefa de gobierno, porque ya estaban pidiendo su renuncia debido a estos últimos días donde se ha incrementado la inseguridad y los niveles de violencia, pero ya hemos visto que estas pandillas pues operaban, y tú mismo nos los has dicho, desde años anteriores, pero Sí. ¿están las autoridades preparadas para enfrentar esta ola? Los protocolos existentes son suficientes, pero como para pedir la renuncia de Sheinbaum. Mira, yo creo que para pedir la renuncia de Sheinbaum me parece un poco precipitado, sobre todo porque los esquemas de seguridad, pues son complejos. La verdad es que nadie podría en 100 días, en 3 meses, poder derribar estas mafias que ya existen desde hace años. O sea, sería una utopía y sería algo irreal, independientemente del partido, independientemente de la persona, poder acabar con un problema tan complejo como es el de la delincuencia organizada, que además se ha dejado crecer y se ha fortalecido, pues no de estos años recientes, de estos meses, sino de años atrás. Entonces es un problema mayor que actualmente no creo que se pueda derribar de una forma tan sencilla en este gobierno. Sin embargo, sí hay muchas cosas que hacer y espero yo que la política criminal que se esté, redireccionando sea lo suficientemente fuerte y potente para poderlo, por lo menos contener. Y eso es algo muy importante. Sería utópico decir que vamos a acabar con la criminalidad en 3, 4, 1 año, 2 años. Eso realmente no ocurre. Esos son discursos solamente demagógicos. Pues eso, la criminalidad organizada en el país y ahora particularmente en la Ciudad de México tiene una dinámica muy compleja que difícilmente un gobierno en tan poco tiempo podría derribarla. Ahora, Daniel, los gobiernos anteriores de la Ciudad de México se negaron a permitir el acceso a elementos castrenses. ¿Consideras pertinente que la Guardia Nacional también opere en la capital del país? No, definitivamente no. En particular, me parece que la Guardia Nacional es una estrategia que debe tomarse con muchísimo cuidado, porque sí puede incrementarse, digamos, algunos picos de violencia importantes, sobre todo por la propia formación que tienen los elementos de la Guardia Nacional. Se ha dicho mucho de las transformaciones que se han tenido, pues en la naturaleza de la Guardia Nacional, ahora con un mando civil, con ciertos controles. Sin embargo, por hoy día, la gran parte de los integrantes de la Guardia Nacional vienen de una formación castrense, que está precisamente muy alejada de la propia naturaleza que se dice de la Guardia Nacional, es decir, de una proximidad ciudadana. Ahora, digamos, el modelo de seguridad al que debemos de apuntar y fortalecer, que de hecho se cambia el nombre de la Secretaría, es precisamente la seguridad ciudadana. Y esto implica un chip completamente diferente en el cual se privilegia el contacto cara a cara con la comunidad y elementos preventivos. Generar una confianza entre ciudadanía y policía para poder generar también un contexto propicio para amortiguar los efectos y la propia violencia y la criminalidad. Pero con la propia formación que tienen estos elementos, me parece que es muy difícil que se puedan incorporar a esta nueva lógica de seguridad. Ahora bien, es verdad que se están capacitando, pero las capacitaciones son limitadas, o sea, no podemos nosotros transformar todo un perfil que los elementos vienen incorporando de la institución castrense con un curso de 3 meses, de 4 meses, para que cambien, digamos, su perfil a una lógica de seguridad ciudadana que implica completamente cosas distintas. Entonces, yo considero que introducir a la Guardia Nacional sería un desacierto, sobre todo también por el efecto que pudiera provocar en términos de violación a los derechos humanos, pero también en la propia dinámica de confrontación. Hemos nosotros ya vivido la experiencia del sexenio anterior, en el cual las estrategias y la política criminal de confrontación abierta ante el crimen organizado pues no ha funcionado, y lo único que ha ocurrido es incrementar los homicidios, los delitos de alto impacto en términos generales, homicidio doloso, secuestro, extorsión, etcétera. Pues tenemos que cambiar de Daniel. lógica, o sea, si queremos resultados diferentes,
tenemos que cambiar de lógica. Hasta hoy esta forma de política criminal que se ha venido dando en los últimos 2 sexenios no nos ha resultado. Muy bien. Daniel Cunjama, experto en criminología y política criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, agradecemos enormemente tu colaboración esta mañana para este servicio informativo. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias, saludos a todos. Hasta luego.